Amigos y hermanos, estamos muy contentos, estábamos esperando este día con mucha ilusión, los hermanos de la Iglesia de la Paz, junto con mi hermano Jesús y yo, y estamos contentos de poder seguir transmitiendo a través de estos medios que Dios nos ha concedido. Antes de nada vamos a hacer unas oraciones para que Dios en esta noche nos pueda dirigir, nos pueda edificar, nos pueda enseñar con su palabra, y use mi hermano Jesús de una forma como siempre lo hace, pero esta noche de una forma más especial. La luz de su palabra llegue a todos los oyentes. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano Gillo, por favor, que haga una oración. Mi alma. Millones de gracias te doy en esta bendita noche, Señor, porque nos permite reunirnos en este lugar, Señor, para lo mejor, que es para aprender de ti, Señor. Te ruego, Señor, que en esta noche, Padre, tú utilices a tus siervos, Señor. Que les ilumines, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Abre nuestras mentes, Señor, y abre nuestro corazón, Padre, para recibir tu palabra, Padre. Danos entendimiento, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te ruego, Señor, que tú despiertes en nosotros un celo vivo por estudiar tu palabra, Padre, y conocerte un poquito más cada día. Encomiendo todo en tus manos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Esteban, por favor. Señor Celestial, Dios mío, te damos gracias en esta noche tan maravillosa, Dios mío, Señor, en la cual tú nos permites, Dios mío, una vez más poder estar delante de ti, Señor, aprendiendo de ti, Dios mío, Señor. Te ruego esta noche, Dios mío, por nuestro hermano Jesús y mi pastor Josué, Dios mío, para que tú les bendigas con poder y con gloria, para que tú les utilices en esta noche de una manera especial, Dios mío, amplíes la mente de ellos, Dios mío, para que puedan tener más de ti, Dios mío, Señor. Ilumínales, Dios mío, cada día por medio de tu palabra y bendíceles con poder y con gloria. En esta noche te ruego, Dios mío, por los que estamos aquí, Dios mío, y por los que están escuchando, Dios mío, Señor, para que tú prepares nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a meditar, Dios mío, y a poner por obra, Dios mío, Señor, tus mandamientos, Dios mío, tu palabra, Señor. Confiamos en ti, Señor, prepara nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Dios mío, a guardar tu palabra cada día, Señor. Gracias y síguenos bendiciendo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús, cuando quieras. Amén. Bueno, pues agradecidos al Señor por estar una semana más participando de esta mesa preciosa y bendecida con estos hermanos que tienen hambre de las Escrituras, y ese es el buen deseo, ¿no? Despertar, aparte de los temas que vamos a tocar, que son muy necesarios, pues también despertar ese hambre, ese anhelo por las cosas del Señor. Sin lugar a duda que este tiempo, en lugar de estar viendo una película, que no digo que sea malo, o estar perdiendo el tiempo en cosas que no son provechosas, pues estamos aquí todos, los que estáis ahí conectados y los que estamos acá, pues estudiando la palabra del Señor, que sin duda alguna esto es lo más beneficioso y lo más provechoso para nuestras vidas. Amén. Hoy queríamos seguir más o menos en la línea sobre aquellas falsas doctrinas, sobre todo estas personas que niegan la vida de Jesucristo, que niegan el nacimiento virginal de Jesucristo y que de alguna manera son un ataque a la fe cristiana en estos días. Así es. Se ha puesto de moda esto de las raíces hebreas, y lo que tratamos es aportar alguna luz bíblica y desear que mucha gente pues sea alumbrada, porque la verdad es que Satanás utiliza las artimañas del error para engañar, utiliza sus sutilezas para apartarnos de la fe de Jesucristo, y en algunos casos lo consigue, pero nuestra arma, nuestro antídoto, nuestra medicina es la palabra del Señor, y es lo que vamos a tratar de exponer en esta noche con toda la sencillez, con toda la humildad y deseando haceros bien en el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Bueno, ¿cómo empezamos? Sí, adelante. Empieza tú. Bueno, pues vamos a ver el tema que queríamos seguir. Hacemos un breve repaso a lo que hicimos la otra semana. Fue comprobar por las Escrituras que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Que esto que hablan de que el Nuevo Testamento estaba hecho en hebreo, los originales, los manuscritos originales, pues realmente es una falacia, es una mentira, porque no hay no hay ninguna evidencia, no hay ningún manuscrito original del Nuevo Testamento que se haya encontrado
en arameo o en hebreo. Todos los manuscritos que se han encontrado han sido en griego. Entonces, ahí hablamos de que teníamos un poquito limitada nuestro debate con estas personas de raíces hebreas, porque al negar ellos nuestro argumento y niegan su veracidad y niegan su inspiración, entonces no hay lugar para el debate, no hay lugar para hablar nada, porque están negando la veracidad y la autenticidad de nuestro Evangelio. Hablamos de que nosotros nos basamos en el Textus Receptus, que son más de 6.000 manuscritos que han sido encontrados y que ellos se basan en el texto, ¿cómo se llamaba? A ver si me acuerdo, ahora se me dio en mente. El texto crítico, que está compuesto por el Códice del Vaticano y el Códice Sinaítico, ¿vale? De ahí salieron las Biblias de Nestlé, de Alan y de Hor, y habían encontrado en esas Biblias una variación, unos errores, de unos 15.000 errores en ese tipo de manuscritos, ¿verdad? Después hablamos de que la Biblia, toda la Biblia, apunta en las profecías de que Jesús es Dios. Es cristocéntrica. Que es cristocéntrica, que Jesucristo implícitamente, aunque Él nunca dijo que era Dios, pero implícitamente todo su discurso hablaba de que era Dios. Que le adoraron, que Él nunca se enfadó porque la gente afirmaba que era Dios o porque le adorasen. Recibía alabanza, recibía adoración. Hablamos también de la persistencia de Dios en Colosenses, y hablamos de la reacción de los judíos, que perdona pecados también, hablamos todo esto. Y hoy pues también hay otros textos que tocar, gloria al Señor, para comprobar que Jesucristo es Dios y que su nacimiento fue un nacimiento por obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo primero que nos encontramos es que Elizabeth, la mamá de Juan Bautista, cuando en Lucas 1:43 lo leemos, por favor. Sí. Porque se me concede eso a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, en el encuentro de las dos primas, María y Elizabeth, las dos en estado de buena esperanza, una era la mamá de Juan Bautista y otra la mamá del Cristo, Jesucristo. Ahí hubo un poder del Espíritu Santo que el niño Juan Bautista se sobresaltó dentro del vientre, y la misma Elizabeth lo reconoce y lo llama Señor, la madre de mi Señor. O sea, aquí está reconociendo la Escritura de que aquel ser que llevaba a María en el vientre ya era el Señor. Amén. Los pastores, por ejemplo, cuando son visitados por el ángel, en Lucas capítulo 2, versículos del 11 al 20, ellos reconocen por medio de la instrucción y de las palabras de los ángeles que ese niño que estaba en el pesebre era el Señor. Otro ejemplo también lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 25 a 28, a ver si lo podemos leer. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él había sido revelado que por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué bonito. Aquel siervo del Señor, llamado Simeón, en todo el templo reconoció que ese niño era el Salvador del mundo, de toda la humanidad. Ana, que también estaba allí, lo reconoció. La profetiza. Ana la profetiza, sí, señor. ¿Quieres hacer algún inciso?
Nada, me parece precioso como estos dos ejemplos, como Elizabeth dice, se me ha concedido que la madre de mi Señor, o sea que no era un nacimiento más, no era un engendramiento más, ¿vale? Porque si no, no se hubiera sentido tan privilegiada. Ella se veía inmerecedora. ¿Cómo es posible que se me conceda a mí que la madre de mi Señor? Si hubiera sido una mamá más encinta, esas frases hubieran estado fuera de lugar. Pero ella entendió, iluminada por el Espíritu Santo, que realmente lo que tenía en su vientre María era el Mesías esperado. Y este otro ejemplo que acaba de poner también me parece precioso. Simeón, ahora Señor, en otras palabras, me puedo morir en paz, porque me has concedido lo que yo esperaba, ver al Señor. En la armonía de la Escritura es maravillosa, y querer decir, querer desacreditar, devaluar o decir que Jesucristo es un profeta más o un hombre más, es una pieza que no puede encajar en este puzzle. Tan armoniosamente enseña la palabra de Dios que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Adelante, Jesús. Sí, bueno, Pablo en ningún momento parece ser que menciona, o yo no lo he visto así, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, las palabras de Pablo, la doctrina de Pablo, está implícito en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, lo leemos. ¿Alguien que lo lea, por favor? Sí. 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Sigue, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el que es el Señor, es del cielo. Amén. Ahí Pablo está reconociendo que el primer Adán era terrenal, pero que aquel niño que se gestó en el vientre de María era un niño del cielo. Amén. Y le vuelve a llamar el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Así vamos participando un poquito tú. Muy bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que este texto es el más esclarecedor de todos. Haya este sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese vaciamiento quisiera hacer una puntualización. Viene de una palabra griega que se llama kenosis, pero hay una kenosis que nosotros no creemos, en la que enseñan que en ese vaciamiento se despojó el verbo de sus atributos. Nosotros no podemos abrigar eso, porque sería un ataque frontal a su inmutabilidad. Entonces, si alguno de los atributos hubiera menguado o hubiera quedado anulado por la encarnación, Jesús hubiera dejado de ser inmutable. Ha sufrido un cambio, ha sufrido una variación, pero en ninguna manera Él no se despojó. Cuando Él dice que se despojó a sí mismo, no significa que se despojara de su deidad, o de su esencia, o de su omnipotencia, o de su omnisciencia, en ninguna manera. Está hablando que Él se despoja de ese modo de existencia. Por eso dice en Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes. Es decir, Él se despoja de ese modo de existencia, dejando la esfera de la eternidad para asumir la esfera de la temporalidad. Él en la gloria no tenía ninguna limitación.
pero por encarnarse tenía que sufrir 3 limitaciones: tiempo, espacio y materia. Entonces Él se despoja de toda esa gloria, de estar sentado en un trono a estar en un pesebre, de ser adorado a estar humillado en una cruz, de caminar sobre las alas del viento a estar limitado al tiempo y a la distancia y a caminar por caminos polvorientos, de recibir adoración por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes a llamarle Belcebú, samaritano, demonio, borracho. Toda esa gloria que Él tenía no se aferra a ella, no se aferra a ese modo de existencia, pero el mismo ser intratrinitario que es como nuestro Señor Jesucristo, que era omnipotente y todopoderoso, era el mismo ser que se encarna y en el pesebre, como un bebé, sigue sosteniendo al universo. Amén. Por lo tanto, la kenosis que nosotros creemos no es que Él se vacíe de ninguno de sus atributos incomunicables, sino que se despoja de ese modo de existencia, de esa gloria, de dejar la esfera eterna celestial por habitar en la esfera temporal terrena. Amén. Amén. Adelante. Una de las cosas en la que lo vemos es que dice que Él aprendió la obediencia. Lo hablábamos en el otro programa. Maravilloso eso. Él nunca estuvo subordinado a nadie. Él es el que dictaba las órdenes. Podríamos leer ese texto, que creo que es en el 5:8 de Hebreos. Mirad a ver si es un texto que merece la pena que nos detengamos. Hebreos 5:8. Creo que es, vamos. Por lo que padeció aprendió la obediencia, ¿puede ser? Vamos a ver si es ese. Hebreos 5:8. Eso Y es. aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Él experimentó el ser un súbdito, estar a las órdenes. Él dice que no hace nada según su voluntad, sino que viene a hacer la voluntad del Padre. Esto jamás lo había experimentado. Claro. En su omnisciencia, él sabía lo que era la subordinación, pero nunca se había sometido. De forma experimental no. Correcto. No solamente a Dios, sino también lo vemos sometido a las leyes humanas. El pasaje que dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estaba sometido a leyes, a impuestos, a estatutos humanos. También sometido a leyes naturales. Se cansaba, tenía hambre, tenía sueño, y lo vemos a lo largo de todos los evangelios, cómo Él se cansó y se sentó junto al pozo de Jacob, ¿verdad? Cómo tuvo hambre con los discípulos, cómo tuvo hambre en la tentación, cuando más hambre tenía, sintió hambre, sentía necesidad, tenía sueño, dormía en la barca. Sí. O sea, todo esto es de lo que está hablando el hermano Josué, de ese vaciamiento. Eso en teología tiene un nombre: comunicación de propiedades. Significa que todo lo que experimentaba la naturaleza humana lo comunicaba también a la divina. Dios, Jesús, antes de encarnarse, no sabía experimentalmente lo que era cansarse, pero al encarnarse y tener que experimentar el cansancio, hay ahí una comunicación de propiedades en el que todo lo que experimenta la naturaleza humana también lo experimenta la naturaleza divina. Volvemos, que en esto se vuelve otra vez a ese eterno debate, que si Dios murió, Dios no puede morir, obviamente. Lo que pasa es que Cristo, el Verbo al hacerse carne y al experimentar la muerte, obviamente lo que experimenta la naturaleza humana, que es la muerte, también lo experimenta la naturaleza divina. Aunque Dios no puede morir, pero es correcto decir que Cristo murió, y por cuanto Cristo es Dios, pues también Dios experimentó a través de la naturaleza humana de Cristo la muerte. Se llama comunicación de propiedades. Un texto que dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Hay otro texto que también nos habla de esto, en Romanos 8, versículo 3, dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Volvemos a ver aquí como Él es el enviado. No es alguien que ha nacido fortuitamente, al cual se le ha asignado un rol, sino que es enviado, e incluso desde antes de la fundación del mundo.
Amén. ¿Podemos hablar de las profecías? Adelante. Génesis 3:15. ¿Alguien que lo lea? El famoso protoevangelio. No obstante, si alguno de los que estamos aquí os va surgiendo alguna pregunta, podéis libremente, ¿vale?, exponerla. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Háblanos de eso un poco. Sí. Ahí los teólogos lo llaman el protoevangelio. Aunque la caída de Adán no estaba decretada, pero sí estaba prevista. Y al estar prevista la caída, también él tenía ya previsto el remedio, el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Y aunque aparentemente la serpiente en ese momento parece que ser que lo tiene todo ganado, pero ya el Señor le anuncia su derrota. Y le dice: voy a poner enemistad entre tu simiente y la tuya. El Señor ya decretó esa enemistad que va a durar hasta que el cielo y la tierra se acaben, que es la enemistad entre la luz y las tinieblas. Por eso desde el principio ha habido una eterna pelea entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Y lo vemos ya con Caín matando a Abel. Claro, la serpiente pensaba que si mataba a Abel se exterminaba la simiente, pero lo que él no sabía es que Dios siempre iba a tener siempre un relevo en el que la simiente pudiese nacer. Y Dios milagrosamente iba a preservar siempre una simiente santa, una descendencia santa. Aunque el diablo siempre ha tratado por activa y por pasiva, después intentando robar la identidad de los hijos de Dios, mezclando los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Amén. Génesis 6:5. Pero siempre el Señor ha tenido un remanente para que la simiente, que era Cristo el Redentor, pudiese nacer. Y ahí, aunque estaba el mundo corrompido y Dios decretó exterminarlo con el diluvio, ahí estaba Noé, que dice la Biblia: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y así, si vemos la unidad orgánica de la Biblia, porque hay una unidad orgánica que no se puede disociar ni se puede hacer rupturas, podemos ver cómo a lo largo de toda la historia de la Biblia hay un contexto redentor que el diablo siempre ha tratado de neutralizar a la simiente, pero no lo ha logrado. De hecho, hay un texto en Apocalipsis, capítulo 12, que dice que el dragón se paró enfrente de la mujer, que estaba con dolores de parto, esperando devorar al niño que tenía que nacer. Y nada más que nació, el niño fue arrebatado y subido al cielo. Esa mujer sabemos que no es la Iglesia católica, como enseñan los católicos. Esa mujer es la nación de Israel, que de la descendencia de Israel, dice la Biblia, de los cuales según la carne vino el Cristo. Al final, el diablo no pudo impedir que la simiente, que es Cristo, pudiese nacer. Y tampoco pudo impedir que ese Redentor, que esa simiente que es Cristo, le aplastara la cabeza. ¿Dónde está el cumplimiento? Colosenses 2:14. Y anulando el acta de los decretos, que nos era contraria, los exhibió públicamente. Dice: despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A dónde se cumple el texto de Génesis 3:15? En Colosenses, cuando el Señor exclama y dice: todo está consumado, gloria al Señor. Ahí Cristo triunfó. Aunque aparentemente, como dijo una vez el Papa, hablando de la muerte de Cristo, y lo llamaba el aparente fracaso de la cruz. Porque a los ojos de los hombres la muerte de Cristo fue un aparente fracaso. Pero jamás he visto un aparente fracaso que tenga un trasfondo más victorioso. Amén. Porque en las potestades, en las huestes celestiales, hubo un golpe de estado en el que, no golpe de estado, sino hubo un triunfo en el que el diablo se quedó desnudo, sin plumas y cacareando. Y cacareando. Adelante, hermano. Bueno, pues es una promesa que ha tenido su cumplimiento de una manera tremenda. Y además hay que decir, ya sabéis que fue vencido Satanás
en la peor de las condiciones que podía tener su contrincante, nuestro Señor Jesucristo, en forma de hombre, ¿verdad? Y esta forma de hombre la asumió ya desde el cielo, y aquí hay una profecía que habla de esa simiente que va a nacer el Cristo y que va a derrotar a Satanás, como así ha sido. Isaías también nos habla de que está fundamental esta profecía. Isaías 7:14, por favor, alguien que lo lea. La Virgen. Sí. Esto es un texto que los que no creen en el nacimiento virginal de Cristo, pues lo tuercen, lo mutilan, y en lugar de traducirlo como la Virgen, lo traducen la joven. Pero no es así, es la Virgen. Adelante. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén, amén. Es la promesa de lo que creemos, ¿no? El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo es una profecía que se cumple en el contexto de la casa de David, ¿verdad? Es una promesa dada a la casa de David, y la señal es que la Virgen daría a luz a un niño. Amén. En Mateo capítulo 1, verso 16 dice Jesús: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Fíjense que no dice y Jacob engendró a José, pero no dice y José engendró a Jesús. Correcto. No. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació el Cristo. Pero no dice que Jesús naciese de José. Dice que Jesús nació de María. En ningún caso podemos avalar que José fuese hijo biológico, que Jesús fuese hijo biológico de José. No podemos abrigar eso. José no era el padre biológico de Jesús, era el padre adoptivo. Y por una sencilla razón. Una de ellas es que si llega a ser hijo biológico de José, sobre José pesaba una maldición. Correcto. La maldición de Jeconías. En esa maldición, en la deportación de Babilonia, Jeconías, el Señor le quedó sentenciado que ninguno de sus hijos se sentaría en el trono. Por lo tanto, si Jesús fuese hijo biológico de José, estaría descalificado para ser el Mesías, hijo de David. Fue el padre adoptivo, el padre legal, pero no biológico. Por eso vemos que hay otra genealogía, que después lo explicaremos, la de Lucas, que es la de María. Entonces Jesús era hijo de David por sangre, por la línea de María, no por la de José. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Por qué aparecen dos genealogías? Una en Lucas y otra. A ver, pues precisamente por lo que estoy explicando. La genealogía de Mateo es la genealogía de José por la línea de Salomón, y la genealogía de Lucas es la de María por la línea de Natán. Las dos son descendientes de David, pero por el lado de José estaba esa maldición. Entonces, ¿cómo Jesús es hijo de David? Por la línea de María, que no viene por Salomón, sino viene por Natán. Por eso vemos que son diferentes, porque la de Lucas es la genealogía de María y la de Mateo es la genealogía de José. Entonces, tenemos que entender que esto es dogma de fe, que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, fue engendrado por Dios por obra del Espíritu Santo. La Virgen concebirá. Los judaizantes traducen la Virgen por la doncella, la joven. Vamos a ver, Señor mío, ¿y qué tiene de relevante que una doncella o una joven conciba? Pregunto. ¿Qué tiene de relevante? La relevancia del texto es que una virgen sin conocer, lo dice Mateo, dice el nacimiento de Jesús fue así.
antes de que se juntasen, estando María desposada, se halló que había concebido, antes de que se juntasen. Por eso Isaías 7:14 dice, he aquí, os daré una señal. ¿Y cuál es la señal? Pues que una doncella, sin conocer varón, va a concebir. Esa es la señal. Esa es la señal. Pero lo que no podemos decir es que, ¿cuál es la señal? La doncella concebirá. ¿Pero y qué doncella no concibe? ¿O qué joven no concibe? Correcto. Amén. Adelante. Amén. Además, Lucas 1:35 nos habla que la anunciación del ángel a María habla de que habrá un santo ser. Un santo ser. Lo santo, dice en el original. Lo santo. O sea, imposible que un padre y una madre que tienen a un hijo biológico nazca con una naturaleza santa. Todos nacemos, como lo dice Pedro, con una concupiscencia, la cual heredamos de nuestros padres, y ese pecado es el pecado adámico transmitido por línea genética y sanguínea. No sé cómo será eso, pero es transmitido de padres a hijos, y todos tenemos esto que llamamos naturaleza caída, concupiscencia, inclinación al pecado, pero el ángel ya anticipa que ese ser que se estaba gestando o que se iba a gestar en María Muy bien. era diferente, Muy bien. era santo. Y además dice otra cosa, que será llamado Hijo de Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una puntualización importante es que, aunque Jesús está enfatizando que Jesús era impecable, santo, sin naturaleza caída, eso no significa que María no tuviese naturaleza caída. Por supuesto. No. Nosotros no creemos en la Inmaculada Concepción. Es una doctrina romana, católica romana. A Jesús no le es transmitido el pecado original, porque la mujer es receptora del pecado, pero no transmisora. El que transmite es el hombre, no la mujer. Y aunque dudásemos de eso, que la mujer no es transmisora, el milagro consistió en que la sombra, ¿cómo dice el texto, Jesús? Vendrá la sombra del Altísimo y te cubrirá. El poder del Altísimo vendrá y te cubrirá con su sombra. Es decir, ahí no podía ser transmitido nada a la naturaleza del Verbo, ningún tipo de contaminación. Número uno, porque la mujer no es receptora, solo es receptora pero no transmisora. Y número dos, porque ahí el Espíritu Santo actuó como un filtro. Digo esa palabra, no me viene otra. Fue un milagro la concepción de Cristo. Por eso en el original dice lo santo que nacerá de ti. Gloria al Señor. Amén. Para avalar esa verdad, hay un versículo que es muy bueno, que está en Lucas 1:47, que dice: y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Es la misma María, refiriéndose a Jesucristo, que tenía necesidad de un Salvador. Muy bien, Y si tenía el Salvador es porque heredó también el pecado. muy bien. Claro. Una buena puntualización. Claro. Sí, Jesús. Volvemos otra vez a tratar el tema que es fundamental, la existencia previa, la preexistencia de Dios. Una de las pruebas más grandes del nacimiento original es la existencia previa, la preexistencia de Cristo y su deidad absoluta, inapelable. Miqueas, ese es un texto que no hablamos el otro día. 5:2. Miqueas 5:2, y hablan del Verbo de Jesucristo antes de encarnarse, y dice, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Háblanos un poquito de esto, Jesús, si puedes. Bueno, pues ahí vemos una clara evidencia de la eternidad y de su preexistencia, ¿no? Porque si ya está anunciando el profeta Miqueas que la existencia de Cristo no es a partir del nacimiento físico, sino que Él ya existe desde la eternidad, y la eternidad ese es un atributo que solamente le pertenece a la esencia de la Trinidad. Amén. Y esa es una prueba evidente, ¿no? Escritural. ¿Podemos decir que el ángel de Jehová era nuestro Señor Jesucristo? Sí, nosotros pensamos que eso era lo que nosotros llamamos en teología teofanías. Sí, porque vemos en repetidas ocasiones que al ángel de Jehová se le adora y no lo impide. Cualquier ángel
hubiera impedido, como el de Apocalipsis, no me adores que soy consiervo tuyo, pero el ángel de Jehová recibe adoración y no la rechaza, porque era una aparición anticipada del Verbo preencarnado. Amén. Hebreos 10, este también es muy significativo, este texto, del 5 al 9 nos dice: más me preparaste cuerpo, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. O sea, ya estaba anticipando una especie de profecía en la cual iba a haber la intervención del Espíritu Santo preparando el cuerpo al mismo Dios. Aquí está clarísimo que no es algo fisiológico, no es con todos los respetos, no es la unión de la semilla del hombre y el óvulo de la mujer, sino que es una preparación previa, un acto milagroso de Dios, preparar ese embrión. Amén. Que fue creciendo hasta hacerse un bebé. El texto archiconocido: en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne. Esto es también inapelable. Juan 8, 56, 57. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ese es un texto. Eso es una sentencia, ese texto. Colosenses 1:17. Colosenses es un libro maravilloso. El capítulo 1 de Colosenses es para memorizarlo, para aprenderlo de memoria, porque de verdad que es enriquecedor, te entusiasma, te lleva a la gloria de Cristo de una manera tremenda. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, ahí en ese capítulo está hablando del Dios creador, de Jesús, Dios creador, del Dios preservador, del Dios diseñador y del Dios que es el motivo de la creación. Todo fue hecho por Él, por medio de Él, para Él, y Él mismo preserva toda la creación. Hablábamos el otro día de que el deísmo cree que la creación es que Dios dio cuerda como un reloj y dejó a su libre albedrío y a su suerte a la creación. No, Dios, Jesucristo, que es el creador, es el que preserva todas las cosas, sustenta todas las cosas. Hay temas, de verdad, que si nos metemos un poquito en ciencia, si fuésemos un poquito expertos, alucinaríamos. Los científicos dicen, muchos científicos, ahora hay algunos ateos, pero hay muchos otros que no lo son. Y hay dichos y citas de científicos famosos. Uno de ellos decía: cada puerta nueva que abre la ciencia está Dios. Qué bueno. Qué bonito. Gloria a Dios. Es imposible, científicamente hablando, la existencia de la materia. Imposible. Hay fuerzas que unen. Yo no me voy a hacer aquí el listo, porque no lo soy, pero simplemente un poco por encima de algo que vamos viendo en documentales y nos documentamos. Me gusta mucho leer y dicen que la parte más pequeña del cuerpo es el átomo. Que el átomo tiene un neutrón, un protón y un electrón. Eso es la forma más pequeña de la materia. Y ahora el neutrón, tiene carga positiva y negativa. Y está junto ¿a cuál? Al neutrón. Se atraen. ¿Habéis visto los imanes que se atraen? ¿Pero qué pasa cuando le dan la vuelta? Se repelen. Se repelen. Bueno, pues el electrón, que es otro elemento que gira, tiene carga negativa. O sea que en un momento que da la vuelta, se debería desintegrar. O sea, todo cuerpo que está formado por átomos, científicamente debería desintegrarse. Esa es la explicación que tiene la ciencia. ¿Por qué están unidos? Por fuerzas que la ciencia no ha logrado descubrir todavía. Nadie sabe por qué el universo funciona. Nadie sabe por qué hay esta exactitud milimétrica. Unos kilómetros más para aquí el sol nos achicharra. Unos kilómetros más para allá nos congelamos. La circulación de la sangre, La tierra suspendida. todo que ya está descrito por Job. El libro de Job describe un montón de cosas de ciencia, pero centrándonos en nuestro Señor Jesucristo, precioso y hermoso, al cual le adoramos y le glorificamos. Amén. Sí.
Él es el que sustenta esta creación. Amén. Su mano de poder es la que la guarda, y Él, como dice su palabra, puso estatuto a los mares. Él es el que para el mar, Él es el que dice hasta aquí. Y de aquí no pasa. Y de aquí tú no pasas. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre, que nos cuida, que nos Maravilloso guarda Dios. todos los días y hace que salga el sol sobre justos e injustos. Preserva la creación. Preserva. Hay algo que llaman los teólogos gracia común. Amén. Claro, la gracia Háblanos un común. poquito de esa gracia común. La gracia común no revela el carácter de Dios, revela la existencia de Dios. Entonces, la palabra nos enseña lo que está hablando Jesús, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y que cuando Él permite que salga el sol sobre buenos y malos, eso es gracia común. Él manda la lluvia temprana y tardía, eso es gracia común. Él alimenta a las aves de los cielos, aunque no siembren ni recogen, eso es gracia común. El oxígeno que respiramos es gracia común. Todos los beneficios que se reciben, todo lo bueno que recibe el ser humano, se llama gracia común, porque todo lo bueno proviene de Dios, todo lo malo no. Lo malo proviene del diablo y de nuestra naturaleza caída, pero todo lo bueno viene de Dios. Y hay cosas que no revelan el plan de salvación ni el carácter de Dios, pero sí revelan la existencia de Dios. Los cielos y la tierra anuncian la obra de tu Creador. Amén. Eso es gracia común. Pero gracia común no solamente con relación a la creación, sino con relación a la criatura. Amén. Todos los talentos, toda la intelectualidad, todo lo que un hombre tenga, su personalidad, su moralidad, su capacidad intelectual, eso es gracia común. Claro, cuando uno tiene mucha gracia común, luego viene a Cristo y recibe la gracia de salvación con los talentos y con los dones, ahí se hace un cóctel y ahí se hace ese hombre una maravilla, porque no solamente es lo que haya recibido en Cristo los dones, sino que a eso le sumas que su persona humanamente tiene mucha gracia común. Pues imagínate. Por eso en muchos, aunque han recibido mucha gracia de salvación, muchos dones y talentos, pero como persona han recibido poquita gracia común, como personas, su persona deja mucho que desear, pues a lo mejor los dones que reciben tienden a malograrse. Pero cuando uno ya humanamente ha recibido unos dotes, unos talentos, una personalidad, una persona formal, cabal, educada, gracia común, si encima ha recibido mucha gracia de salvación, pues ahí ese hombre es una gran bendición en las manos de Dios. Pero bueno, ese no es nuestro tema. Si vosotros tenéis alguna pregunta, podéis aportarla, venga. La analogía del agua, vapor y hielo, ¿es correcto para hablar de la Trinidad? A ver, cuidado con las analogías para describir la Trinidad. Cuidado, porque todas ellas fallan en lo que es explicar un Dios tripersonal. La Biblia enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la unidad de Dios. Dios es uno. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Pero es un Dios que existe en tres personas. Es un Dios tripersonal. No es un triteísmo. No son tres dioses. Es un Dios que subsiste en tres personas. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Entonces, esa analogía del agua, del hielo y del vapor, lo que enseña es una herejía, la herejía del modalismo o el sabelialismo. ¿Qué enseña el sabelialismo o el modalismo? Esa herejía ya fue condenada en los concilios de la Iglesia primitiva. Enseña que Dios siempre ha sido uno, lo que pasa que unas veces se ha manifestado en Hijo y otras veces se ha manifestado en Espíritu Santo, pero que siempre ha sido el Padre. Amén. En diferentes modos de existencia, pero siempre ha sido el Padre. Se llama esa herejía la herejía del modalismo. Nosotros no la creemos, ni tampoco la enseñamos. Y hay un episodio en la Biblia que vemos claramente como la doctrina del modalismo es derribada, porque vemos que no es un Dios que unas veces se manifiesta como Hijo
y otras veces se manifiesta como el Espíritu Santo. No, es que es un Dios, pero en 3 personas. El bautismo de Jesús. Dice la Biblia que Jesús, orando al Padre, del cielo viene una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en que yo tengo toda mi complacencia. Primera persona, el Padre. Segunda persona, Cristo bautizándose. Tercera persona, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal de paloma. ¿Cómo explica la herejía modalista ese texto y muchísimos más? Cuando Jesús se dirige al Padre: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús se ora a sí mismo? O sea, ¿Él es el Padre al mismo tiempo? No puede ser. Entonces, cuidado con las analogías, porque todas fallan, y queriendo explicar la Trinidad, estás explicando, sin darte cuenta, una herejía. ¿Por qué? Porque el agua, el vapor y el hielo es la misma sustancia en 3 formas, en 3 modos diferentes. Y es que pero la Trinidad no es eso. La Trinidad no son 3 formas diferentes, son 3 personas diferentes. Estamos ante un misterio. La Trinidad no es un enigma, pero sí es un misterio que nunca vas a tocar fondo en ese misterio. Es insondable. Hay cosas que están reveladas, pero no están explicadas. Y una de ellas es esta. La Trinidad revelada, sí. Explicada, no. Pero al estar revelada tenemos que creerla, porque es dogma de fe. Amén. Amén. Adelante si hay alguna pregunta más. Pastor, eso que por aquí habló sobre el origen celestial de Jesús. Repítela, que no te hemos oído. Más alto. Hablo de algún apóstol sobre el origen celestial de Jesús. Que se habló algún apóstol del origen celestial de Jesús. Sí, le hemos dicho, Pablo en los Filipenses, hemos hablado de que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó. Y también hemos leído el otro texto, no sé si lo voy por aquí, en Corintios, nos habla de que habla del primer hombre, el primer Adán, que fue el terrenal, y el segundo Adán, que es el Señor, en el cielo. ¿Vale? Muy bien. Hay unas herejías que se combatieron en el primer siglo de la Iglesia. Se llaman herejías cristológicas. Una de ellas era la herejía de los ebionitas. Los ebionitas enseñaban que Cristo fue un mero hombre y que cuando descendió el Espíritu Santo en el Jordán pasó a ser Dios, y que en la cruz, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, el Verbo eterno abandonó al Jesús humano. Fijaros qué herejía la de los ebionitas. Jesús era un mero hombre, pero que la divinidad vino a él en el Jordán cuando se bautizó, pero la divinidad le volvió a abandonar en la cruz. La doctrina de los ebionitas. Pero fijaros cómo el apóstol San Juan, en primera de Juan capítulo 5, verso 5, verso 6, vamos a leerlo. Por eso es tan importante ver el contexto histórico, porque cuando te topas con ciertos textos te das cuenta, claro, esto lo dice por esto. Primera de Juan 5, 5, 6, por favor, leerlo alto y claro, porque aquí el apóstol San Juan precisamente va a saco con esta doctrina de los gnósticos. Primera de Juan 5, 5, 6. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Este es Jesús, el que vino mediante agua y mediante sangre, como queriendo decir: señores, que el mismo verbo que estaba en el Jordán es el mismo verbo que murió en la cruz. Por eso la carta de Juan va dirigida a todas estas herejías de los gnósticos. ¿Pero en qué se basaban los ebionitas estos? En filosofías platónicas, en especulaciones, pero
nunca se sujetaban a lo escrito. De ahí la importancia de sujetarse a lo escrito. El que no se sujete al escrito, pues hoy ve un demonio, mañana ve otra cosa, se guía por visiones, por supuestos sueños, por supuestas revelaciones, y hoy creemos una cosa y mañana creemos otra, y esto no hay por dónde cogerlo. Por eso nosotros solamente tenemos la Escritura como norma de regla y conducta. La Escritura es la máxima autoridad, por encima de la tradición de los hombres, por encima de los magisterios, porque la Iglesia Católica Romana pone la autoridad de los magisterios a la par de la autoridad de las Escrituras. Entonces, si los magisterios dicen una cosa y la Escritura dicen otra, pues dicen que la autoridad papal, el Papa es infalible. Aunque contradiga la Escritura, lo ha dicho el Papa, y como ha dicho el Papa, aquí todo el mundo a callar. La representación de Dios en la tierra. Por eso nosotros no ponemos ni a los magisterios ni a las autoridades de la Iglesia, aunque los respetamos, a nuestros ancianos, pero siempre nuestros ancianos, las normas que pongan, siempre estarán con la base de la Escritura. Amén. Amén. Sigamos aportándolo, Jesús. Tenemos la palabra profética más segura. Muy bien. Segunda de Pedro 1:21. Gloria a Dios. Bueno, aquí hay dos cosas que yo he apuntado. Una, hablando de la persistencia de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento virginal, que es lo que estamos tocando básicamente en esta noche, aunque ya lo veis que se abren muchas puertas, porque esto es lo bonito que tiene el diálogo, el debate, el coloquio más bien, que se abren muchas puertas y muy hermosas todas. Una de ellas es, dos de ellas, es Él vino y Él fue enviado. Esto, cuando hablas de que alguien viene, estamos hablando de que antes de venir alguien ya existía y programó el venir, ¿no? Y cuando fue enviado, pues también hubo alguien que envió a esa persona antes de llegar acá, ¿no? Está hablando de una preexistencia en el pasado y hay aquí unos cuantos textos, por ejemplo, Hebreos 10, he aquí ven, Juan 1:11, a lo suyo vino, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino, Timoteo 1:15, 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo. O sea, de alguna manera está diciendo la Escritura que Él ya existía y que vino voluntariamente. De ahí su voluntariedad en venir a encarnarse y a efectuar la redención, ¿no? Y hay otro detalle que habla de que fue enviado también. Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios había establecido, Dios envió a su Hijo. Juan 3:17, Dios envió a su Hijo para que sea salvo por él. Juan 4:4, el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Jesucristo dice también, Juan 20:21, como el Padre me envió, yo también os envío. Es decir, su existencia era previa, de ahí que Él tomó la decisión propia, Él personalmente, según el puro afecto de su voluntad, planificó la redención de una forma trinitaria. Hay un texto trinitario, es uno solamente. Vemos, hay una conversación intratrinitaria. La Trinidad se reúne antes de que el mundo fuese. Creo que está en Hebreos capítulo 10. Sacrificios y ofrenda por el pecado no te agradaron. Creo que la citaba antes. Sí, aquí vengo. Mas me preparaste cuerpo. Ahí se reúne en una deliberación previa, en el seno trinitario. El Padre decreta y dice, hay que redimirlos, hay que justificarlos, y dice el Hijo en esa conversación, he aquí vengo, Señor, para
cumplir lo que en el rollo está escrito de mí. Apocalipsis. Y vemos esa conversación, ese pequeño resquicio, nos deja el Señor ahí la puerta un poquito abierta para ver esa deliberación previa, intratrinitaria. Génesis capítulo 1, hagamos, pluraliza, al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Por lo tanto, vemos que siempre ha habido una economía trinitaria, siempre ha habido una colaboración previa, un trabajo en el cada ser de la deidad, y damos gloria a Dios por ello. Amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta más, hermanos? Sí, quiero hacerle una pregunta, pastor, si puedo. Pastor, Sí, adelante. a ver, la base más clara que yo veo en la Biblia es que el mismo demonio, que es el enemigo de Dios, le reconoce. Porque él no acepta la adoración que le manda siempre callar. Está muy bien. Israel, ¿no puedes enfocar al hermano lo que está aportando? No, está bien. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué no acepta la adoración si es reconocido por el enemigo? Si más reconocimiento que hay, el mayor reconocimiento es que Satanás mismo le reconoce. Le dice, el demonio ganadero le pregunta, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarme? ¿Por qué él no acepta y le manda a callar? Adelante, Jesús. Que por qué no acepta Jesucristo el reconocimiento de Satanás y la adoración. Vamos a ver, el reconocimiento le reconoce como has venido antes de lo previsto. Claro. O sea, le está reconociendo que él es el Hijo de Dios. Claro. Él está reconociendo la divinidad de Dios. ¿Y por qué él no lo acepta? Él no acepta, Jesucristo no acepta Claro. el reconocimiento de Satanás. Sí. Pues ahí la verdad es que me pillas. No sé qué contestarte. Vamos a ver. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Vamos a ver. Una de las puntualizaciones que es cierto, podemos ver que aún los mismos demonios reconocen que Jesús no era un profeta más, no era un rabino más. Ahí está. Jesús era Dios. Amén. Sé quién eres el santo de Dios. Pero a ninguno de cada vez que un poseído de alguna forma estaba reconociendo la persona de Jesús, Jesús no les deja hablar, les manda callar. Él no acepta el testimonio de ningún demonio. Claro. Esa es la respuesta. A ver, si fue Pablo, cuando una mujer con espíritu de adivinación le dice, esos son enviados de Dios, dice, y molestando a Pablo, la dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Porque el testimonio en la boca de los demonios, pues es un testimonio de adulación, de maldad, queriendo envanecer al apóstol San Pablo. Punto número 1. Punto número 2, que esta es la razón fundamental. Porque existe teológicamente algo que se llama el secreto mesiánico. El secreto mesiánico es que Cristo no podía desvelar su mesiandad y por eso mandaba callar a todos los que sanaba y mandaba callar a todos los demonios. Qué bueno. Porque se llama el secreto mesiánico, porque podían malinterpretar y querrían hacerle rey antes de tiempo. Vamos a ver, esto es muy importante y tenéis que entenderlo porque es muy importante. El tiempo de la venida del Mesías glorioso sería después de la muerte y la resurrección, en su segunda venida. No, ahora no era el tiempo de venir como león, era el tiempo de venir como cordero. Había un peligro, y el peligro es que si se empieza a divulgar, a proclamar que él era el Mesías, existía el peligro de que malinterpretasen su primera venida como cordero. Por eso en muchas ocasiones dice, y vinieron a hacerle rey, pero Jesús se escondió de ellos. Mi reino no de este mundo, porque si mi reino fuese de este mundo, mis súbditos pelearían contra mí. Entonces, el peligro de que malinterpretasen su venida, creyendo que venía ya, como Juan el Bautista, que él creía que venido. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Él creía que venido el rey,
él metería el hacha hasta la raíz de los árboles, los malos serían echados al fuego, Herodes sería echado al fuego y ya Cristo instauraría el reino de Dios. Pero claro, él se ve preso en el corredor de la muerte. Si él es el Mesías, ¿por qué los malos están en el trono? ¿Por qué no hace juicio? Porque Juan el Bautista esperaba una escatología anticipada, porque no eran capaces de entender que los dos roles mesiánicos se cumplían en una persona. Nosotros ahora tenemos la revelación escrita y entendemos que el mismo Mesías sufriente era el mismo Mesías reinante en diferentes tiempos. Pero imaginaros ellos que no tenían la escritura ni tenían el Espíritu Santo como agente morador permanente que tenemos nosotros, y se encuentran con profecías que hablan de un Mesías reinante, Salmos 24, y se encuentran con un Mesías sufriente. Llegaron a la conclusión de que tenía que venir un Mesías sufriente, el Ben Yosef, y que tendría que venir un Mesías reinante, el Ben David. Hay dos Mesías. Por eso Juan el Bautista en la cárcel dice: ¿eres tú o esperamos al otro, al reinante? Y ahora dice Jesús, le cita Isaías capítulo 61, mira, y decirle: los cojos ven, los ciegos ven, los cojos andan. Y al final dice: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Juan, no tropieces conmigo, que aunque no lo entiendes ahora, tú esperabas una escatología anticipada. Tú esperabas que la paja fuese echada al fuego, pero no es el tiempo. Eso ocurrirá en mi segunda venida. Para que ocurra eso, primeramente tengo que pasar por la cruz. Primeramente vengo como cordero. Por eso es el secreto mesiánico, para que no malinterpretase, y tenía que quedar encriptado que Jesús, cuando sanó al leproso, no lo digas a nadie, preséntate, que no es el tiempo yo de divulgar nada, que yo vengo como sufriente, no vengo como rey. ¿Entiendes? Y si no se lo permitía a la gente que sanaba, menos a los demonios. Amén. ¿Vale? Entonces, el secreto mesiánico es algo muy hermoso. ¿Alguna pregunta más, hermanos? No hay ninguna pregunta más. Bueno, pues yo tengo por aquí algo importante que quiero que sepáis. Hemos hablado de la herejía ebionita. Está la herejía de los cerintianos, que era una doctrina gnóstica en el que negaban la encarnación y decía que Jesús tenía apariencia de forma física, pero que era algo etéreo, pero que realmente no era físico. Y por eso dice Juan capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne. Y en 1 de Juan 4:2, para refutar estas doctrinas gnósticas, dice: todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne, el tal es el espíritu del anticristo. Así que la reprendemos, la doctrina cerintana. Están después la herejía de los docetas, que ellos negaban también, la que acabo de nombrar era la de los docetas, ¿vale? Después estaba el famoso arrianismo, ¿no? Lo que abrazan el unitarismo y los testigos de Jehová, que solamente reconocen una persona divina y que el Verbo y el Espíritu Santo son meras agencias, pero que solamente reconocen una persona divina. Está condenado en el concilio de Nicea en el año 325. Después está el nestorianismo. Nestorio enseñaba que en Cristo había dos personas, pero eso no es así, ¿no, Jesús? Claro que no. ¿Qué es lo que creemos en Filadelfia? No, en Filadelfia no, el cristianismo. Vamos a ver, que la doctrina de la Trinidad nos habla de Cristo dos personas. Correcto. En Cristo dos naturalezas, Una sola. una persona.
una persona. Explícalo, pastor, eso. Claro. Explícalo yo. Dos naturalezas Esa pregunta la han hecho aquí. en una sola persona. Nestorio era una herejía del año 380. Nestorio vivió en el año 380 al 451 y fue condenado en el concilio de Éfeso en el año 431. Nestorio decía, por cuanto Cristo tiene dos naturalezas, inevitablemente tiene dos personas. En Cristo hay dos personas. Pero no es así. Cristo son dos naturalezas, una sola persona. La persona del verbo, el sujeto de atribución del verbo, asume una naturaleza humana. Esa naturaleza humana está sometida totalmente a la persona del verbo. El sujeto de atribución es el verbo, ¿vale? Después existe otra herejía que se le llama la herejía del monofismo. El monofismo enseña que las dos naturalezas se fusionan en una sola. Vamos, que Cristo es un híbrido. ¿Cómo? El monofismo enseñaba que la naturaleza humana fue absorbida por la divina y que se han fusionado. Eso enseñaba la herejía monofista. Que era medio Dios y medio hombre, ¿no? Una fusión. En vez de ser todo Dios y todo hombre. Eso es, una fusión, y que al final esa fusión ha dado lugar a otra tercera naturaleza. O sea, un disparate. Nosotros creemos que lo humano no se diviniza y lo divino no se humaniza. Creemos que las naturalezas divina y humana de Cristo están unidas pero sin mezcla. Unidas pero sin mezcla. De ahí lo que acaba de decir nuestro hermano Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Amén. Por lo tanto, después está la otra herejía que se llama el monotelismo, que creen que en Cristo había una sola voluntad. Pero en Cristo no había una sola voluntad, había dos voluntades, la divina y la humana. Y la humana se somete voluntariamente a la divina. Lo vemos en el Getsemaní, ¿no? Amén. Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ha habido muchísimas herejías. Hay que entender que todo esto corresponde al misterio, ¿no? Al misterio de la encarnación del Señor Jesucristo. Y a veces pretender entender todas estas cosas con una mente lógica humana es prácticamente imposible. Todas estas doctrinas son pensamientos humanos que siguen filosofías humanas, siguen psicología humana y lo que consiguen es crear falsas doctrinas, alejadas de la verdad de Jesucristo. Pero damos gracias al Señor que tenemos las Escrituras. Amén. Que nos enseñan, que nos orientan. Amén. Y a maestros como el hermano Josué, que nos ha dado esta noche una gran lección y que es un honor de verdad. El honor es mío, Jesús. Compartir con el hermano Jesús pues es una gran bendición en España, hermano, y que le tenemos aquí pues precisamente por eso, porque tenerle con nosotros pues nos honra. Hermanos, corremos tiempos muy difíciles, tiempos de apostasía. Está escrito, no nos tiene que sorprender. En los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrina de demonios. Hay por ahí en el TikTok una serie de individuos que no compartimos para nada lo que están sembrando. Y si ellos fueran a ganar gente nueva, pues viva su salario de ellos, Jesús. Totalmente. Veros a buscar, si es que es verdad que tenéis la verdad, almas nuevas. No vayáis a quitar gente de Filadelfia. Eso no es legítimo. Y es que además yo he visto comentarios que se gozan, se regocijan, porque ellos dicen
que el número de oyentes de Filadelfia que ellos tienen, incluso se hablan de pastores, que yo no sé cómo será esto, Bueno. que tienen mucha gente, que tienen mucho público, y se gozan de que el número de sus adeptos o seguidores hay gran parte de Filadelfia. Bueno, pues creo que no es legítimo. El mismo apóstol Pablo dijo, no recuerdo la cita, que habla que no quiso poner fundamento donde otros lo hubieran echado antes, muy bien. sino que se volvió a los gentiles, ya donde nadie había predicado, ¿no? Creo que es algo ético, que se predique lo que cada uno vea conveniente, y si alguien quiere aceptar esas doctrinas, pues que las acepte. Nosotros desde aquí decimos que no las aceptéis, por supuesto, porque son antibíblicas, pero cada uno puede elegir lo que quiera, tiene libre albedrío para elegir lo que quiera. Lo que ya no es ético ni moral es que haya gente que se goce de que hay mucha gente de Filadelfia que están siendo captadas por ellos. Bueno, pues por aquí estamos trayendo, sin ánimo de entrar en batallas, sin lucha, sin guerra, simplemente lo que queremos es poner la verdad del Evangelio para que a vosotros que nos estéis escuchando en esta noche veáis con esta claridad, con esta sencillez, que Jesucristo es Dios. Amén. Que Jesucristo es preexistente. Amén. Que su nacimiento fue virginal. Amén. Que Dios es trino. En fin, hay un montón de datos, de detalles que en 2 programitas solamente hemos dado ampliamente. Así que os animamos a que no os dejéis mover tan fácilmente, ni seáis guiados por estratagemas de hombre que utilizan, como dijo el apóstol Pablo, las artimañas del error, eso de que somos de la tribu de Israel, ese caballo de Troya que nos quieren meter, que somos los juditanos, que tenemos que irnos a Israel porque se tiene que cumplir una profecía que el Señor no va a venir hasta que estemos allí todos reunidos. Nada, ni hablar. Nuestra promesa no es un territorio de 400 por 40, no. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. 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 Esperamos al Rey de Gloria. Amén. Y la promesa que la Iglesia espera con anhelo es el rapto de la Iglesia. Gloria a Dios. Donde nos llevará Qué bien. a la gloria del Señor por la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición estamos recibiendo en esta noche, hermanos. Quisiera que se transmitiese también ahí en las ondas. Uno de los textos que he escuchado yo en los TikToks que remachan mucho es el de Romanos 1:3, para enseñar que Jesús era hijo biológico de José. Y dicen Romanos 1:3, acerca de su hijo me refiero a nuestro Señor Jesucristo, que como ser humano era linaje, descendencia de David. Y ahora cogen y dicen que la palabra linaje en el griego es simiente, y que la palabra simiente viene de semen. Y dicen, claro, se dan cuenta, hermanos, discúlpenme, hermano, me da hasta puro nombrarlo, pero es que a ellos no les da puro nombrarlo. Dicen del esperma de José, que el hijo, que Jesús era del esperma de José. Señor, lo repito. Cuando está refiriéndose linaje a descendencia, Jesús era descendencia de David. Amén. Qué forma, hermano, de rizar el rizo. Qué forma de querer llevarse el asco a su sardina. Pero qué forma es esa. Así que comentan de que se está yendo mucha gente en Filadelfia. Pues a lo mejor un pequeño residuo de gente desconforme, bueno, gente que se ha rebelado contra el sistema por algo, seguramente por no aceptar una disciplina, pues seguramente. Muy bueno, pastor. Pero los demás no. Hemos encontrado la verdad, hemos nacido en esta obra, nos han salido los dientes, nuestros ancestros han sido de esta obra, con una doctrina limpia y sana, y queremos decir que nadie se deje embaucar, y que no haya por ahí ningún alma inconstante que se deje seducir por 4 palabras sacadas de contexto que empiezan a confundirles. No te muevas de la doctrina verdadera. Amén. Que el que no persevera la doctrina de Jesucristo, dice la Biblia, no tiene a Dios. La doctrina de Jesucristo abarca muchas cosas, lo que ha dicho Jesús: preexistencia, deidad, nacimiento virginal, muerte, resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Así que persevera en la doctrina de Cristo. Amén. Así que voy a dejar a mis hermanos que se despidan y comenten qué les ha parecido el programa. Esteban, por favor.
Pues ha sido un programa maravilloso en el cual abre nuestras mentes y nos verifica la pura verdad. Amén. La Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y fuera de esta Biblia no hay nada. Que el Señor os bendiga. Amén. Pues decirles que es un programa, esta noche hemos disfrutado, espero Sí, es que verdad. a través de TikTok hayan disfrutado ustedes también. Decirles que la pretensión de los siervos que dan en el estudio simplemente es dar luz a la gente acerca de las falsas doctrinas que se están dando. Por lo tanto, les animo a que se unan al siguiente directo porque vamos a disfrutar. Que Dios les bendiga. Pues decirles que ha sido un privilegio y un placer el compartir con ustedes pues esto que hemos tenido de parte de Dios. Decirles que la única pretensión ha sido enriquecerles y mostrar la verdadera doctrina, que es la base bíblica. Lo único que tenemos es la Biblia. Nos regimos, nos guiamos y nos instruimos por la palabra de Dios. Que Dios os bendiga. Queremos emplazaros para el próximo martes, en el que va a ser un programa especial, porque estará con nosotros el hermano Raulón, juntamente con el hermano Robert, responsable de la zona. Entonces va a ser una noche espléndida y maravillosa, como la de hoy. Así que os emplazamos para el próximo martes a partir de las 10:15. Que Dios os bendiga y os guarde a todos. Amén. Bendiciones.